Bien, en este vídeo vamos a desmontar el mito de la brecha salarial. Y es que infinidad de medios de comunicación insisten en esta misma idea una y otra vez. Los hombres y las mujeres cobran distinto por hacer lo mismo. ABC. Brecha salarial entre hombres y mujeres del 24%. El Diario. Ellas ganan 6.000 euros menos que ellos. Las cifras de la brecha salarial de género. El Mundo. La brecha salarial se reduce, pero las mujeres todavía ganan 5.800 euros menos que los hombres en España. La Razón. Las españolas cobran 4.745 euros menos que los hombres. Público. Radiografía de una ignominia. La brecha salarial. Al detalle. La Vanguardia. La brecha salarial de género alcanza los 5.763 euros y se triplica en la jubilación, aunque ni siquiera se ponen de acuerdo en cuantificar este supuesto desequilibrio salarial, lo cual ya debería hacernos dudar acerca de la veracidad de los datos en que se basan, pues si fuese algo tan evidente y tan patente, no habría discrepancia alguna. Las mujeres cobráis un 24% menos que los compañeros varones por hacer el mismo tipo de trabajo. Las mujeres cobráis un 30% menos que los varones por desarrollar y desempeñar el mismo tipo de responsabilidades en vuestro trabajo. Cobréis un 27% menos que los compañeros por hacer el mismo tipo de responsabilidad en la oficina. Pues bien, los hombres y las mujeres no cobran distinto por hacer lo mismo. Y esto vamos a demostrarlo desde 3 puntos de vista. Desde un punto de vista legal, desde un punto de vista lógico y desde un punto de vista empírico. Desde un punto de vista legal, los hombres y las mujeres no cobran distinto por hacer lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el empresario, por un mismo trabajo, está obligado a pagar lo mismo, sin que pueda existir discriminación por razón del sexo. Artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. Ahora bien, alguien podría decirme, bueno, vale, eso está muy bien, la ley dice eso, pero al fin y al cabo hay muchos artículos, hay muchas leyes que no son más que simples declaraciones retóricas. Es decir, se dice algo, pero no se establecen los mecanismos necesarios para que ese algo que se ha dicho se cumpla. Y, bueno, esta es una buena objeción. Vale, de acuerdo. A lo anterior contesto lo siguiente. El salario del trabajador se puede fijar de 2 formas distintas y en relación a cada uno de ellos se establecen mecanismos para garantizar que no hay discriminaciones salariales por razón del sexo. Bien, vamos a ver ahora cuáles son estas 2 formas y sus respectivos mecanismos. En primer lugar, el salario del trabajador se puede fijar remitiendo al trabajador a un grupo profesional de un convenio colectivo. Es decir, no me siento con cada uno de mis trabajadores en la mesa para negociar su salario de forma individualizada, ya que esto podría derivar en un proceso larguísimo, sino que para agilizar trámites lo que hago es dividirlos en funciones. De modo que digo, tú haces la función X, te asigno al grupo profesional Y, al que le corresponde el salario Z. ¿Qué mecanismos se establecen en este caso? En primera instancia tenemos que tener en cuenta que el convenio colectivo dentro del que se insertan estos grupos profesionales es un convenio colectivo negociado entre los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores. Y los representantes de los trabajadores, es decir, los sindicatos, evidentemente no van a permitir que dentro de este convenio colectivo existan grupos profesionales a los que se asigne un salario distinto en función del sexo del trabajador. Esto no va a pasar, esto no pasa. Y en segunda instancia, en el hipotético caso de que el sindicato hubiese hecho la vista gorda y hubiese permitido discriminaciones salariales por razón del sexo, raro, rarísimo, hay un segundo mecanismo ulterior, hay otro mecanismo subsidiario, y es el hecho de que el convenio colectivo tiene que presentarse ante la autoridad laboral. Artículo 90.2 del Estatuto de los Trabajadores. Los convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral competente a los solos efectos de registro. Una vez registrado, el convenio será remitido al órgano público competente para su depósito. Y la autoridad laboral, antes de dar el visto bueno al convenio colectivo, tiene que cerciorarse de que su contenido es acorde a la legalidad vigente. Y evidentemente la autoridad laboral no va a permitir que dentro de un convenio colectivo existan grupos profesionales con un salario distinto en función de si se es hombre o si se es mujer, porque es contrario a la legalidad vigente. Artículo 90.5 del Estatuto de los Trabajadores. Si la autoridad laboral estimase que algún convenio conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la jurisdicción social, la cual resolverá sobre las posibles deficiencias previa audiencia de las partes.
Y artículo 90.6 del Estatuto de los Trabajadores. La autoridad laboral velará por el respeto al principio de igualdad en los convenios colectivos que pudieran contener discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo. Y en segundo lugar, el salario del trabajador se puede fijar pactándolo individualizadamente con cada uno de los trabajadores en su contrato de trabajo. Es decir, me siento con cada trabajador y vamos a determinar cuál es tu salario. ¿Y qué mecanismos se establecen en este caso? Podría pensarse que fijando el salario de esta forma estoy eludiendo todos los anteriores controles que hemos comentado antes y por tanto puedo discriminar si me da la gana. Pero no, esto no es así. En la empresa va a seguir habiendo representantes de los trabajadores, tanto la representación unitaria, delegados de personal y comité de empresa, como la representación sindical, delegados sindicales y secciones sindicales. Y todos los anteriores representantes de los trabajadores, si tienen conocimiento de que el empresario está pagando distinto a hombres y a mujeres por el hecho de serlo, no tienen más que llamar a la inspección de trabajo solicitando que lleve a cabo una actuación inspectora. En el caso de que la inspección de trabajo vaya y constate que efectivamente se está discriminando a los trabajadores en función de su sexo, va a hacer que al empresario se le caiga el pelo. ¿Por qué? Porque le va a sancionar por la comisión de una infracción muy grave. Artículo 8 de la LISOS. Son infracciones muy graves las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por circunstancias de sexo. Y la cuantía a pagar por la comisión de una infracción muy grave no es ninguna broma. Artículo 40 de la LISOS. Las infracciones muy graves se castigarán con multa, en su grado mínimo de 6.251 a 25.000 euros. En su grado medio de 25.001 a 100.005 euros y en su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros. En definitiva, el empresario está cogido por los huevos legalmente, por lo menos en ambos casos. Es decir, hay mecanismos más que suficientes para evitar que el empresario pague distinto a hombres y a mujeres por hacer lo mismo. Pero bueno, imaginemos que todo lo que acabamos de decir desde un punto de vista legal es papel mojado. Eso es una tontería que no sirve para nada. Aún así, podríamos seguir demostrando desde un punto de vista lógico que los hombres y las mujeres, por hacer lo mismo, no cobran distinto. ¿Por qué? Muy sencillo. La finalidad primordial de los empresarios es obtener beneficios y una de las formas de obtener beneficios es reducir gastos. Precisamente por ello muchos empresarios acuden a la práctica de la deslocalización, es decir, fabricar parte de sus productos en otro país con la mano de obra más barata, precisamente para reducir gastos y ganar más dinero. Por tanto, si las mujeres, por hacer lo mismo que los hombres, cobrasen distinto, es decir, si fuesen mano de obra más barata, los empresarios se darían de hostias entre sí para contratar a mujeres. Todos los empleados serían mujeres. Si por hacer lo mismo cobran menos, ¿por qué no contratar a más mujeres? Y esto último, pues no sucede. Tal y como se puede apreciar en este gráfico, el número de desempleados hombres y mujeres es prácticamente el mismo en todos los sectores de edad. Incluso muchos las mujeres superan a los hombres. Pero bueno, imaginemos también que la lógica es otra mierda, es decir, ni la ley ni la lógica sirven para nada, no demuestran que no exista brecha salarial. Aún así, podríamos seguir demostrando que los hombres y las mujeres, por hacer lo mismo, no cobran distinto desde un punto de vista empírico, porque es lo que la realidad nos muestra. Al respecto, El Objetivo, un programa de La Sexta, pidió al INE que hiciese un estudio sobre el sueldo de los hombres y el sueldo de las mujeres por desempeñar el mismo trabajo durante las mismas horas y con las mismas condiciones laborales. Es decir, básicamente se le dijo, oye, mira a ver, si por hacer lo mismo los hombres y las mujeres cobran distinto o cobran igual. ¿Cuál fue el resultado? La desaparición de la brecha salarial. Por hacer lo mismo, los hombres y las mujeres cobraban lo mismo. Tal y como podemos apreciar, en el ámbito de la restauración y el comercio las mujeres cobran un 3% menos que los hombres y en el ámbito del trabajo de oficina las mujeres cobran un 1% más que los hombres. Este pequeño porcentaje de diferencia no se debe a desequilibrios en el salario base, sino más bien a los distintos complementos salariales por idioma o antigüedad de que pueden gozar los trabajadores. En conclusión, los hombres y las mujeres no cobran distinto por hacer lo mismo porque desde un punto de vista legal no se permite, desde un punto de vista lógico no tiene sentido y desde un punto de vista empírico no sucede. Ahora bien, si hemos demostrado que los hombres y las mujeres por hacer lo mismo no cobran distinto, entonces, ¿de dónde salen los datos que comentábamos al principio del vídeo? ¿De dónde sale esa diferencia de un 24, 27 o 30%, que ni siquiera se ponen de acuerdo, entre el salario de un hombre y el salario de una mujer? Pues básicamente de sumar lo que cobran todos los hombres en España,
se dediquen a lo que se dediquen y sumar lo que cobran todas las mujeres en España, se dediquen a lo que se dediquen. Es decir, se suma lo que cobran los hombres en España y lo que cobran las mujeres en España, con independencia de lo que hagan, y se contrastan estas dos cifras. Exactamente esto es lo que se muestra en este gráfico del INE bajo el nombre brecha salarial de género, entre paréntesis, no ajustada a las características individuales. Y aquí radica la clave. Se está comparando el sueldo de un hombre y el sueldo de una mujer sin poner el foco de atención en exactamente lo que hace el hombre y exactamente lo que hace la mujer. Y evidentemente, siguiendo este método, lo que estamos haciendo es dejar fuera un montón de variables que pueden explicarnos esa divergencia salarial. En primer lugar, las carreras que eligen los hombres y las carreras que eligen las mujeres son distintas. Tal y como podemos observar, los hombres en azul optan por grados como ingeniería en informática, economía o ingeniería electrónica, mientras que las mujeres en rojo se deciden por educación primaria, educación infantil o enfermería de forma mayoritaria. Es decir, las carreras azules son carreras principalmente copadas por hombres y las carreras rojas son carreras principalmente copadas por mujeres. Los hombres optan más por un tipo de carreras y las mujeres optan más por otro tipo de carreras. Y resulta que las carreras que eligen los hombres están más pagadas que las carreras que eligen las mujeres. Este gráfico básicamente nos muestra el salario medio en distintas actividades. Podemos apreciar de forma clara que las carreras por las que optaban los hombres están muy bien pagadas, las mejores: electricidad y gas, finanzas y seguros, industrias extractivas. Y por otra parte, las carreras por las que optaban las mujeres, sanidad, servicios sociales o educación, están mucho peor pagadas. Y que conste que nadie pone una pistola en la cabeza, ni a hombres ni a mujeres, para que elijan esas carreras. Es una decisión que nace de ellos. En segundo lugar, los empleos que desempeñan los hombres son más peligrosos. Precisamente por ello, prácticamente todos los fallecidos en accidente laboral son hombres. Los hombres suponen el 95% de las muertes por accidente laboral. Y en tercer lugar, los hombres trabajan más horas que las mujeres. Y este gráfico nos muestra cómo de media los hombres trabajan más tiempo que las mujeres, entre 5 y 10 horas más. Y otras muchísimas más variables. En definitiva, si los hombres eligen carreras mejor pagadas, desempeñan trabajos más peligrosos y trabajan más horas, lo lógico es que cobren más. Y esto no es discriminatorio, el hombre no está cobrando más por ser hombre, está cobrando más porque hace cosas distintas. Por tanto, si la mujer quiere cobrar lo mismo que el hombre, no tiene más que hacer lo mismo que hace el hombre. No tiene más que decidir no estudiar enfermería o magisterio y estudiar ingeniería robótica o finanzas. En definitiva, creo que después de haber leído decenas de artículos, analizado decenas de estadísticas, así como escuchado decenas de tertulias económicas sobre la brecha salarial, puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que la brecha salarial es un mito. La brecha salarial, entendida tradicionalmente como el hecho de que las mujeres y los hombres por hacer lo mismo cobran distintos, es falso. No. Ahora bien, me imagino que es más fácil dejar de lado todo este esfuerzo intelectual, todo este esfuerzo de escrutinio y acogerse a una ideología y afirmar de forma rotunda y contundente que la brecha salarial sí que existe y que es consecuencia de la opresión y del heteropatriarcado. It's hard to go from a low-resolution representation to a high-resolution representation, and ideologies are low-resolution representations. So the thing about a low-resolution representation is it looks like it covers everything, but it doesn't. The closer you look, the more details there are. And sometimes you don't even know what you don't know about something. You know, I could say, well, there are 50 reasons why men and women's income differ. And each of those 50 differences are fragmentable into maybe another dozen categories each. Maybe there's 600 reasons why men and women's salary differ. But you have to spend a tremendous amount of time paying attention and thinking to build your model of reality into that level of resolution. And basically what you do is default to temperamentally influenced ideologies. They give you a one-bit answer to everything. Why do men and women's salaries differ? Oppression. It's always the same thing, and it makes you feel like you know something. And people like that because they don't like the feeling that there's something they don't know. They don't like to be in chaos. That's basically chaos. They like to be in order, and order is where you know everything. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos, suscribíos a mi canal. Y si queréis leer mis comentarios diarios sobre temas de actualidad, seguidme en Twitter.